Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número uno de dramas turcos, noticias jugosas y cotilleos que te dejan con la boca abierta. Soy Guldem y estoy lista para destapar la verdad detrás de las noticias que están incendiando las redes sociales. ¿Listos para sumergirnos en el drama? Yo sé que sí. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos: la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Sí, la pareja favorita de Turquía, o tal vez no tan favorita, ya verán por qué dio el sí quiero, y la ceremonia estuvo llena de brillos, glamour y por supuesto polémica. Pero amigos míos, lo que realmente vamos a analizar hoy no son las flores, el vestido de novia o el menú de la fiesta. No. Hoy vamos a hablar de algo mucho más interesante: el enfado. El enfado palpable, el rumor sordo, la tensión en el aire que rodeó este evento. ¿Por qué? Porque según mis fuentes, y vaya que tengo buenas fuentes, no todo el mundo estaba precisamente bailando de alegría por el enlace de Demet y Oğuzhan. Así que prepárense un té bien cargado, pónganse cómodos y abróchense los cinturones, porque vamos a desempaquetar este drama nupcial con lujo de detalles. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas y por supuesto, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué opinan de todo este embrollo. ¿Te am Demet? ¿Te amo Oğuzhan? ¿O te am necesito más palomitas? Los leo abajo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar el misterio detrás del enfado en la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Bueno, ¿por dónde empezar? La boda en sí misma fue un espectáculo. Demet, como era de esperarse, lució radiante. El vestido era espectacular, el maquillaje impecable y parecía realmente feliz. Oğuzhan, por su parte, se veía emocionado, aunque, si me permiten la observación, un poco tenso. Pero claro, casarse es un evento importante, así que un poco de nerviosismo es comprensible, ¿no creen? Pero, como les decía, las apariencias engañan. Detrás de la fachada de felicidad y celebración, se escondía una atmósfera cargada de, vamos a llamarlo, descontento generalizado. Y este descontento no venía de los fans, al menos no en su totalidad. No, mis queridos chismosos, el enfado provenía de personas mucho más cercanas a la pareja, personas que tenían mucho que decir, y no precisamente cosas bonitas, sobre esta unión. Para entender este enfado, tenemos que retroceder un poco y analizar la trayectoria de la relación de Demet y Oğuzhan. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Dos estrellas turcas guapos, exitosos y aparentemente enamorados. Las redes sociales explotaron con fotos de la pareja, mensajes románticos y declaraciones de amor eterno. Los fans estaban encantados. Parecía la historia perfecta. Pero con el tiempo empezaron a surgir las grietas. Rumores de infidelidad, discusiones acaloradas y una evidente falta de química en algunas apariciones públicas. Algunos insiders incluso llegaron a afirmar que la relación era más una estrategia de marketing que un verdadero romance. ¿Será cierto? No lo sé, pero los rumores ahí estaban, y no hacían más que crecer. Y aquí es donde entra en juego el primer motivo del enfado generalizado, la percepción de que la relación era forzada. Muchas personas cercanas a Demet sentían que ella estaba siendo presionada para casarse con Oğuzhan, ya sea por su equipo de management, por la presión de los medios, o incluso por el propio Oğuzhan. Se rumoreaba que Demet no estaba del todo convencida de la relación, pero que se sentía atrapada en ella. Este sentimiento de relación forzada generó mucha frustración entre las amigas más cercanas de Demet, quienes veían cómo ella se estaba sacrificando por una relación que no la hacía feliz. Algunas de ellas incluso intentaron convencerla de que rompiera con Oğuzhan, pero Demet, por la razón que sea, se mantuvo firme en su decisión. Otro motivo de enfado, y este es un poco más delicado, tiene que ver con la personalidad de Oğuzhan. Se rumorea que Oğuzhan es una persona bastante controladora y posesiva, y que esto generaba mucha tensión en la relación. Algunas fuentes afirman que Oğuzhan era muy celoso del éxito de Demet, y que intentaba controlarla en todos los aspectos de su vida, desde su carrera profesional hasta sus relaciones personales. Estos rumores, por supuesto, nunca fueron confirmados oficialmente, pero eran lo suficientemente persistentes como para generar dudas en la mente de muchas personas. Y como se imaginarán, esto no sentó nada bien a las amigas de Demet, quienes veían cómo su amiga se apagaba poco a poco bajo la influencia de Oğuzhan. Pero el enfado no se limitaba al círculo íntimo de Demet.
También había mucha gente en la industria del entretenimiento que no veía con buenos ojos la relación. Algunos consideraban que Oğuzhan no estaba a la altura de Demet, y que ella merecía algo mejor. Otros simplemente no confiaban en él y creían que estaba utilizando a Demet para impulsar su propia carrera. Estos sentimientos negativos se hicieron evidentes en la boda. Aunque la lista de invitados estaba repleta de celebridades, muchos de ellos parecían estar allí por obligación, y no por verdadero afecto a la pareja. Se podía sentir la tensión en el ambiente y los rumores no tardaron en circular. Algunos invitados comentaban en voz baja sobre la falta de química entre Demet y Oğuzhan, otros criticaban el comportamiento de Oğuzhan durante la ceremonia, y otros simplemente evitaban el contacto con la pareja. En resumen, la boda, que se suponía que era una celebración de amor y felicidad, se convirtió en un escenario de tensión y resentimiento. ¿Pero qué dice Demet de todo esto? Pues hasta el momento Demet se ha mantenido en silencio. Ha publicado fotos de la boda en sus redes sociales, agradeciendo a sus fans por el apoyo y declarando su amor por Oğuzhan. Pero como ya sabemos, las redes sociales no siempre reflejan la realidad. Es posible que Demet esté intentando mantener las apariencias, ya sea por proteger su imagen pública, por evitar dañar la carrera de Oğuzhan, o simplemente porque no quiere admitir que cometió un error al casarse con él. Pero tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Y hablando de verdades, hay otro aspecto de este drama que no podemos ignorar, la reacción de los fans. Como ya les dije al principio, no todos los fans de Demet estaban contentos con su boda. Muchos de ellos consideraban que Oğuzhan no era el hombre adecuado para ella, y que merecía estar con alguien que la amara y la respetara de verdad. Estos fans expresaron su descontento en las redes sociales, criticando a Oğuzhan, defendiendo a Demet y, en algunos casos, incluso llegando a insultar a la pareja. La situación llegó a tal punto que Demet tuvo que desactivar los comentarios en algunas de sus publicaciones, para evitar la avalancha de mensajes negativos. Esta reacción de los fans, aunque comprensible, también generó mucha tensión. Algunos consideraban que los fans estaban siendo injustos con Oğuzhan, y que no tenían derecho a opinar sobre la vida personal de Demet. Otros, por el contrario, defendían el derecho de los fans a expresar su opinión, argumentando que ellos eran los que sostenían la carrera de Demet, y que tenían derecho a saber la verdad sobre su vida. En resumen, la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç se ha convertido en un verdadero campo de batalla. Fans, amigos, colegas y hasta la propia pareja están atrapados en un torbellino de emociones, rumores y especulaciones. Y mientras tanto nosotros, los chismosos de corazón, estamos aquí para analizar cada detalle y destapar la verdad detrás de este drama nupcial. Pero la historia no termina aquí. De hecho, apenas estamos empezando. Hay muchos otros detalles que no he podido contarles, muchos rumores que no he podido confirmar, y muchas preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Realmente Demet es feliz en su matrimonio? ¿Está siendo presionada por Oğuzhan? ¿Logrará superar los obstáculos que se le presentan? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto yo seguiré investigando, buscando la verdad y compartiéndola con ustedes, mis queridos chismosos. Así que no se despeguen de mi canal, porque la historia de Demet y Oğuzhan está lejos de terminar. Y ahora, vamos a hablar de las consecuencias de todo este embrollo. ¿Qué significa todo este enfado para la carrera de Demet? ¿Afectará su imagen pública? ¿Perderá fans? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos. En mi opinión, la situación es delicada, pero no irreversible. Demet es una actriz talentosa y carismática, y tiene una gran base de fans que la adoran. Si logra demostrar que es feliz en su matrimonio, y que no está siendo presionada por nadie, es posible que logre superar esta crisis y recuperar la confianza de sus fans. Pero para lograrlo, necesita ser transparente y honesta. Necesita hablar abiertamente sobre los problemas que enfrenta en su matrimonio, y demostrar que está dispuesta a luchar por su felicidad. Si se mantiene en silencio o si intenta ocultar la verdad, corre el riesgo de perder a sus fans y dañar su imagen pública de forma irreparable. Y por supuesto, también es importante que Oğuzhan cambie su actitud. Si realmente ama a Demet, debe dejar de ser controlador y posesivo, y permitirle ser ella misma. Debe confiar en ella, respetarla y apoyarla en todas sus decisiones. Si no lo hace, corre el riesgo de perderla para siempre. En resumen, el futuro de Demet y Oğuzhan depende de ellos mismos.
Si están dispuestos a trabajar juntos, a ser honestos el uno con el otro y a superar los obstáculos que se les presentan, es posible que logren construir un matrimonio feliz y duradero. Pero si se dejan llevar por el orgullo, la desconfianza y los rumores, su relación está condenada al fracaso. Y ahora, mis queridos chismosos, vamos a analizar algunos de los rumores más persistentes que circulan sobre la relación de Demet y Oğuzhan. Ya les he mencionado algunos de ellos, pero quiero profundizar un poco más en el tema. Uno de los rumores más fuertes es que Oğuzhan es muy celoso del éxito de Demet. Se dice que no soporta que ella sea más famosa y exitosa que él, y que esto genera mucha tensión en la relación. Algunas fuentes afirman que Oğuzhan incluso ha intentado sabotear la carrera de Demet, impidiéndole aceptar ciertos proyectos o presionándola para que trabaje con él. Otro rumor persistente es que Oğuzhan es muy controlador y posesivo. Se dice que quiere saber todo lo que Demet hace, con quién habla y a dónde va. Algunas fuentes afirman que incluso le revisa el teléfono y las redes sociales, para asegurarse de que no está hablando con otros hombres. Estos rumores, como ya les dije, nunca fueron confirmados oficialmente, pero son lo suficientemente persistentes como para generar dudas en la mente de muchas personas. Y si son ciertos, explican en gran medida el enfado y la frustración que sienten muchas personas cercanas a Demet. Pero por supuesto, también hay rumores que apuntan en la dirección opuesta. Algunos afirman que Demet es la que está utilizando a Oğuzhan para impulsar su carrera, y que no lo ama de verdad. Se dice que ella se casó con él por conveniencia, para mejorar su imagen pública y para conseguir más proyectos. Estos rumores, en mi opinión, son menos creíbles. Demet es una actriz talentosa y exitosa, y no necesita a nadie para impulsar su carrera. Además, siempre ha demostrado ser una persona honesta y sincera, y no creo que sea capaz de casarse con alguien por conveniencia. Pero como ya sabemos, en el mundo del espectáculo todo es posible. Así que mientras no tengamos pruebas concretas, no podemos descartar ninguna hipótesis. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre todo este drama. Creo que la relación de Demet y Oğuzhan es complicada, y que enfrenta muchos desafíos. Pero también creo que si ambos están dispuestos a trabajar juntos, pueden superar estos desafíos y construir un matrimonio feliz y duradero. Demet es una actriz talentosa y carismática, y merece ser feliz. Oğuzhan, por su parte, es un hombre inteligente y exitoso, y también merece una oportunidad de encontrar el amor. Si ambos se aman de verdad, y están dispuestos a luchar por su relación, no veo por qué no pueden lograrlo. Pero para lograrlo necesitan ser honestos el uno con el otro, transparentes con sus fans y estar dispuestos a cambiar su actitud. Necesitan dejar de lado el orgullo, la desconfianza y los rumores, y concentrarse en construir una relación basada en el amor, el respeto y la confianza. Sé que no es fácil, pero creo que es posible. Y como fan de Demet, espero de todo corazón que logre encontrar la felicidad en su matrimonio. Y hablando de fans, quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje a todos los fans de Demet. Sé que muchos de ustedes están preocupados por ella, y que quieren lo mejor para ella. Pero por favor, recuerden que ella es una persona adulta, y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. No la juzguen, no la critiquen y no la insulten. En lugar de eso, envíenle su apoyo, su amor y sus buenos deseos. Déjenle saber que están ahí para ella, pase lo que pase. Ella necesita su apoyo ahora más que nunca. Y ahora, mis queridos chismosos, vamos a hablar de lo que podemos esperar en el futuro. ¿Qué pasará con la relación de Demet y Oğuzhan? ¿Lograrán superar los obstáculos que se les presentan? ¿O su matrimonio está condenado al fracaso? Como ya les dije, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, yo seguiré investigando, buscando la verdad y compartiéndola con ustedes. Así que no se despeguen de mi canal, porque la historia de Demet y Oğuzhan está lejos de terminar. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del drama nupcial de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Hemos hablado del enfado generalizado que rodeó la boda, de los rumores de infidelidad y control, de la reacción de los fans y de las posibles consecuencias para la carrera de Demet. Hemos analizado cada detalle, hemos destapado la verdad y hemos compartido nuestras opiniones personales. Espero que este vídeo les haya ayudado a entender mejor la situación, y a formarse su propia opinión sobre este drama. Y por supuesto, espero que les haya entretenido y divertido.
Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo, por suscribirse a mi canal y por dejar sus comentarios. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir investigando y compartiendo la verdad con ustedes. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Por favor, dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan de todo este embrollo. ¿Creen que Demet es feliz en su matrimonio? ¿Creen que Othan es un buen hombre para ella? ¿Creen que su relación tiene futuro? Quiero leer sus opiniones, quiero conocer sus perspectivas y quiero saber qué les parece todo este drama. Así que no sean tímidos y dejen sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que mi canal siga creciendo y para que pueda seguir compartiendo la verdad con ustedes. Así que no lo duden, denle like, compartan y suscríbanse. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis chismosos favoritos. Los quiero.